Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos enormemente estar presentes en el segundo webinar de nuestro ciclo Apoyo Pedagógico en Tiempos de COVID-19, organizado en conjunto por el CJE y el Centre UC. Este ciclo busca responder a una urgencia en el sistema educativo, que es cómo enseñar de forma remota a los 3,5 millones de estudiantes que se encuentran estudiando desde sus casas desde el 16 de marzo a causa del cierre de establecimientos producto de la pandemia. En este ciclo, que comenzó el 12 de mayo y se realizará todos los martes a las 4:30 hasta el 23 de junio, cubriremos estrategias para el autocuidado y apoyo emocional a los estudiantes, herramientas de carácter tecnológico, pedagógico, así como adaptaciones de la enseñanza presencial a la enseñanza en línea para ciencias, matemáticas, lenguaje e inglés. El martes pasado, Natalia Ávila presentó herramientas básicas para trabajar en línea mediante plataformas gratuitas, como Google Docs, Google Classroom, generando contenidos para compartir en redes sociales, así como una hoja de ruta para que los docentes vean los efectos de su enseñanza. Hoy día, Patricia Canales presentará prácticas pedagógicas en ambientes remotos, en que se identificarán las dificultades y desafíos de la educación en línea, cómo repensar los objetivos pedagógicos y qué tipo de prácticas de enseñanza-aprendizaje resultan adecuadas para la educación en línea. Daniela Farfán nos acompañará con la interpretación de lengua de señas. Patricia es profesora de Historia de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y magíster en Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el OPED apoya y capacita a docentes y estudiantes en la implementación de prácticas digitales y comprensión de los nuevos contextos a los que se enfrentarán los nuevos profesores del sistema escolar y preescolar. Antes de darle la palabra a Patricia, les cuento que podrán hacer sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas QIA o PIR, depende cómo les aparezca en el Zoom, que aparece abajo en la pantalla. Yo las iré recogiendo para que Patricia las vaya respondiendo al final de su presentación. Sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados durante toda la presentación. Por último, les cuento que estamos transmitiendo este webinar a través de Facebook Live y que podrán acceder al video de presentación en el sitio web del Centro de Justicia Educacional a partir del final de esta semana. Nuevamente les agradezco estar aquí y los dejo con Patricia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Denise, por la introducción. ¿Me confirman si es que estoy viéndome en pantalla? Sí, perfectamente, sí. Ya, perfecto. Estamos entonces con todo listo. Muchísimas gracias por la invitación y por esta instancia en que diferentes unidades de la Facultad de Educación de la Universidad Católica estamos colaborando para conectarnos con el mundo escolar, con la realidad que estamos afrontando a nivel país y a nivel global en cuanto a crisis sanitaria y cómo esto ha impactado en educación. Frente a este escenario tan crítico, antes que todo espero que estén muy bien en sus casas y que de una u otra manera en el ámbito que se desenvuelvan estén enfrentando de la mejor manera este escenario. Ya Denise les adelantaba que este encuentro le pretende dar continuidad, un poco de continuidad a la sesión anterior en que estuvimos con Natalia Ávila, viendo un marco general en cuanto a educación digital y a lo que significa trabajar con determinadas herramientas, para hoy día tener un foco en cuanto a las prácticas pedagógicas. En este escenario, en este contexto actual en que está muy en boga el uso de herramientas digitales, parece ser que de vez en cuando toma un protagonismo más bien utilitario, funcional, y descuidamos la intencionalidad pedagógica, cuál es la didáctica que está por detrás, y hoy justamente vamos a hacer un recorrido, primero situarnos en el contexto, ver cuáles son los factores que tenemos que considerar para diseñar experiencias de aprendizaje y cómo podrían ser en el escenario actual las prácticas más indicadas y las herramientas que nos colaboran para el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.
Bueno, el título ya está dicho, prácticas pedagógicas en educación remota. Denise también ya les contaba, mi nombre es Patricia Canales y soy coordinadora pedagógica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Facultad de Educación. Trabajamos a nivel interno, pero cada vez más con la intención de conectarnos con el contexto escolar y con otras universidades también para ver qué es lo que está pasando a nivel de educación digital. Está ahí nuestro usuario en Twitter también, si nos quieren seguir para estar conectados en las redes también. Y bueno, ¿cuál es el recorrido que vamos a hacer? Los antecedentes, básicamente, como les decía, para situarnos y para marcar ciertos énfasis en factores que no debemos descuidar a la hora de definir el aprendizaje remoto, los antecedentes y los desafíos en el escenario actual, las prácticas pedagógicas que podrían darse en educación remota y cómo ciertas herramientas digitales están al servicio del aprendizaje. La primera parte va a ser, como les comentaba, más bien breve, va a ser un recorrido rápido. Bueno, antecedentes y desafíos. Todos sabemos que estamos en una situación de crisis que se arrastra desde octubre a nivel social y que hoy en día se ve mayormente impactada por la crisis sanitaria, que ahora también tiene una manifestación económica. Esto genera un escenario de estrés permanente y evidentemente que las condiciones no son las más favorables para el aprendizaje. Tenemos en este momento una adaptación forzosa de los espacios, de las tareas, de los roles en diferentes ámbitos de la vida. Estamos aprendiendo en muchos escenarios sobre la marcha. Muchas instituciones no están preparadas quizás para el teletrabajo y menos en educación para la educación remota. Teníamos nociones de lo que significa el learning, la educación a distancia, cuáles son herramientas pertinentes para esto, pero no estábamos preparados para una situación de emergencia. Justamente frente a estas condiciones desfavorables, la educación a distancia, que es un concepto general del cual tenemos que tomar ciertas consideraciones, tiene que tomar ciertas medidas. En cuanto a metodología, tenemos que ajustar ciertas prácticas. En cuanto a las expectativas, evidentemente que tenemos que flexibilizar. Y la comunicación en un contexto de, como les decía, inicial. Ahora sí estoy. ¿Estamos, cierto? Sí, perfecto. Ya, que me llegó un mensajito ahí como... tenemos entonces que hacer este ajuste y en la comunicación, considerando de que nuestros estudiantes están bajo altas dosis de estrés, tenemos que reforzar la comunicación y el contacto. Bueno, dicho esto, también, antes de entrar de lleno a la definición de cómo podemos actuar en cuanto a la enseñanza de nuestros estudiantes, también tenemos que considerar cuáles son los desafíos con los que veníamos trabajando en educación a distancia. En este sentido, nivelar la infraestructura digital era un desafío en el que ya a nivel nacional y a nivel global se está trabajando. El equipamiento en hardware, vale decir, computadores y todo lo que tenga que ver con el componente material, tiene que ser nivelado. Es una realidad que está ahora evidenciándose. No todos los estudiantes han sido beneficiados por el computador que eventualmente les puede haber facilitado el colegio. A nivel de software ocurre lo mismo, tenemos muchísimas alternativas que son open source, que son gratuitas y que no tenemos por las cuales pagar licencia, pero hay otras aplicaciones que son de pago que también generan una limitancia, y la mayor de todas, la conectividad que impide que el trabajo en Internet pueda ser de igual manera para todos.
Este es uno de los principales desafíos, la nivelación en cuanto a la infraestructura digital, pero otro elemento sumamente relevante a la hora de poder definir las prácticas más idóneas para la educación hoy en día, se refiere a las brechas en habilidades digitales, y no tan solo en la formación docente, sino que también en el manejo de los estudiantes en cuanto a las herramientas. Podría ser perfectamente tema de otro encuentro, otro seminario, el hoy en día cuestionado concepto de nativo digital y qué tanto manejan los estudiantes las herramientas para el aprendizaje efectivo. Evidentemente que hay mucho de qué hablar en ese punto, pero lo relevante es que hay brecha y que no podemos actuar de la misma manera en todas las realidades. Si hablamos de diversidad en educación es otro temazo, si hablamos de diversidad en cuanto a las realidades que se recorren de norte a sur en nuestro país también, a nivel rural, ciudad, a nivel de región, etcétera. O sea, son variadísimos los factores que inciden en cuanto a cómo podemos definir el mejor escenario para actuar. Entonces, este es el contexto. La educación hoy frente al COVID-19 tiene estos tres grandes pilares en los que tenemos que trabajar. Uno tiene que ver justamente con el currículum, porque no estamos en una situación habitual en que los objetivos de aprendizaje y los contenidos puedan ser abordados de manera regular. Por ende, hay un trabajo importante que está haciendo la unidad de currículum y evaluación y con otros actores también, dentro de los cuales están las universidades, está el colegio de profesores, un montón de instituciones, fundaciones, ONG que están reflexionando en torno a la priorización o la nuclearización curricular, qué va a ser lo relevante justamente de este trabajo del currículum, si los objetivos, las habilidades, cuáles, en qué momento, etc. Otro frente importantísimo entonces es el trabajo emocional frente a esta crisis, y la relevancia de anteponer el bienestar de todos, no tan solo de los estudiantes, sino que también de los docentes que están viviendo altas dosis de estrés. Y lo que vamos a abordar ahora, desde lo macro a lo micro, con breves ejemplos y con algunas manifestaciones concretas de herramientas, cómo las prácticas pedagógicas en educación remota tienen que ajustar metodologías. Y el ajuste también es una palabra que tenemos que tener sutileza, porque es más bien una revisión de la metodología y cómo venimos trabajando a nivel presencial, para ver cuáles van a ser las variantes a nivel digital, virtual o remoto que vamos a implementar. Este es el contexto, estamos ya todos alineados con que hay grandísimos desafíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a las prácticas pedagógicas en educación remota? Evidentemente que frente a una crisis tenemos la oportunidad de pensar, de ajustar, de rediseñar y incluso de transformar. Me quisiera detener justamente en esto porque en un escenario de crisis, ya en una lámina anterior lo señalaba, los roles y los escenarios están viéndose alterados, y elementos que quizás estaban un poco adormecidos cobran relevancia. Por ejemplo, el debate interno en las comunidades educativas. ¿Qué es lo que quiere la familia en cuanto a la educación de sus hijos, de su entorno? Hay instrumentos para los cuales justamente ciertos actores y ciertas instituciones toman mayor protagonismo. ¿Qué queremos a nivel de proyecto educativo institucional? O sea, da para bastante, pero lo importante y lo relevante es que es un momento de que tenemos sí o sí que parar para revisar y rediseñar para lograr los mejores resultados. Entonces, si nos vamos ahora de lleno a las prácticas pedagógicas en educación remota, vamos a considerar tres premisas relevantes que pueden resultar bastante obvias para algunos, pero las ponemos en evidencia para que no se pierdan del marco de análisis. La primera premisa va a ser que
si estamos hablando de virtualización, de mundo digital, de internet y de conectividad, no tenemos que olvidar que hoy en día muchas de nuestras interacciones del mundo real tienen un correlato en el digital. O sea, nosotros somos seres que hoy en día estamos en la mayor cantidad de nuestro tiempo con alguna variante conectada a lo digital, en nuestras relaciones sociales, familiares, laborales, y evidentemente ahora educativas, tienen un correlato, están manifestándose de una u otra manera, y esto no es algo que se está manifestando ahora, sino que ya esta reflexión en cuanto a cómo tenemos que integrar el contexto digital en el escenario educativo es un ejercicio que se viene haciendo hace bastante tiempo. Entonces, recordar, tenemos un correlato del mundo real en el digital. También considerar que en el siglo XXI y bajo condiciones ideales de conectividad a Internet, la información esté disponible en la web. Esto es solamente una idea que pretende subrayar que estamos bajo un paradigma en que la era de la información, del conocimiento, la conectividad, el conectivismo, etcétera, son todos conceptos que están envolviendo hace muchísimo tiempo la educación y por ende insistir en los cambios de paradigma que se están haciendo urgentes y que independiente del escenario en el que nos estemos moviendo, o sea, el aula real, sea el homeschooling, sea en escuelas libres, en aprendizaje autónomo, etcétera, lo que queremos es un aprendizaje activo, centrado en el razonamiento crítico y en la capacidad creadora de las y los estudiantes. No estamos, hace bastante tiempo ya se impulsa lo que dejar de lado prácticas transmisivas, educación bancaria, etcétera, todo lo que ya la investigación y la práctica también ha demostrado que tiene que quedar atrás, y irnos de lleno al aprendizaje activo. Esas son premisas que van a aparecer de nuevo en los planteamientos en cuanto a educación remota y educación digital. Entonces, en este escenario, hicimos el recorrido rápido de crisis, estamos haciendo una revisión y hay ciertas premisas que no tenemos que dejar de lado, que vamos a entender por estas actividades que queremos llevar al escenario virtual para darle continuidad al proceso formativo de nuestros estudiantes. Estamos hablando de educación a distancia, que implica ciertos factores o ciertos criterios para poder implementarse, y estamos también hablando que son criterios que son más bien ideales, y también estamos viviendo una educación remota que tiene ciertas consideraciones de contexto. Independiente de eso, cuando hablemos de educación a distancia o educación remota, la relevancia de las actividades en el e-learning o en el e-aprendizaje tienen que ver con que están centradas en el aprendizaje justamente. La enseñanza o el proceso justamente didáctico del docente o del sujeto que está mediando el proceso de aprendizaje, tiene un componente sumamente relevante, porque sí o sí, cuando hablamos de educación a distancia, lo que venimos diciendo, de que el estudiante tiene que ser el protagonista, el sujeto activo, que despliega todas sus habilidades críticas, creadoras, etcétera, cobra absolutamente relevancia. Y las prácticas pedagógicas que vamos a revisar de aquí en adelante para contexto digital justamente tienen que ver con eso. Evidentemente de cómo pienso mi práctica de enseñanza, pero cuál va a ser la acción crítica y la interacción relevante del estudiante para aprender, porque el aprendizaje es el que justamente cobra relevancia. En ese sentido, dinámicas como reflexionar, como resolver problemas, como comunicarse entre pares, colaborar, compartir y co-crear, tienen que ser elementos que sí o sí estén presentes. El escenario que ya dijimos que es más bien adverso, nos hace tener que
dejar de lado un montón de elementos que teníamos más bien bajo control en un escenario habitual. eh, Criterios de tiempo tenemos que ajustar, criterios de materialidad, eh, de asistencia inmediata a la duda, evidentemente que los padres no están cumpliendo el mismo rol de un docente en el escenario doméstico desde donde justamente se está llevando a cabo la educación. Entonces, sí o sí no tenemos que perder de vista que todo lo que pensemos en cuanto a práctica pedagógica para la educación remota va a tener que estar centrada en el aprendizaje y en las actividades del estudiante. El escenario activo de él. Bueno, en algún momento, cuando ustedes tuvieron la intención de participar de este encuentro, les comentamos algunas preguntas. Una de ellas era cuáles eran las principales dificultades que han enfrentado para implementar educación remota. Ahora igual podríamos abrir el chat, pero en realidad los insumos tenían bastantes coincidencias y muchas de ellas, muchas de las ideas que ustedes compartían apuntan a básicamente estos 4 elementos. Las principales dificultades son la conectividad, la brecha en las habilidades digitales, que ya lo habíamos mencionado, y el que replicar la clase presencial por desconocimiento está siendo evidentemente una dificultad, no está funcionando bien. Parece ser que intuitivamente es con lo que el profesor rápidamente está pudiendo responder, pero no con el mejor de los resultados. Y las escasas estrategias de interactividad, justamente por desconocer el mundo digital, por desconocer las herramientas y cuáles podrían ser las adaptaciones de una práctica que estamos siempre o cotidianamente desarrollando en el aula, pero que no sabemos cómo adaptar, cómo extender al mundo digital. Y en ese sentido, una reflexión rápida antes de justamente empezar a proponer cuáles podrían ser las adaptaciones de estas prácticas del aula al escenario virtual. Vamos a reflexionar primero desde el aula, después hacia el contexto digital, para decir, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos en educación remota? Rápidamente. En el aula, ¿qué es lo que siempre estamos reflexionando como docentes? ¿Qué me funciona? ¿Cuáles de mis prácticas efectivamente son las mejores para facilitar aprendizajes de calidad? Ese es un ejercicio que constantemente estamos haciendo como docentes y por eso mismo no debiésemos dejar de lado a la hora de repensar nuestras prácticas en educación remota. En el contexto digital, ¿cuáles son las oportunidades de enseñanza y aprendizaje que se presentan? Si yo constantemente estoy reflexionando sobre mis prácticas pedagógicas, bueno, pero y además, ¿qué otras alternativas se me abren en cuanto al contexto digital? ¿Qué procesos puedo optimizar? ¿Qué procesos debo sí o sí cambiar considerando de que el contexto digital perfila a los estudiantes de otra manera, los hace, los dota de nuevas herramientas, los permea de nuevos intereses también? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de las que me puedo tomar? ¿Cuáles son sus intereses en el mundo digital? ¿Cuáles son incluso las temáticas de las cuales están hablando en cuanto al mundo digital en el que nos desenvolvemos? Y evidentemente en educación remota, ¿cuál es el contexto que estamos viviendo y cómo justamente tenemos que conectar todo el proceso de aprendizaje a la coyuntura que estamos viviendo hoy en día? No es menor, insisto, muchos factores que veníamos problematizando desde antes, hoy toman muchísima más relevancia. La contextualización del aprendizaje, por ejemplo, es algo que también se viene conversando y impulsándose muchísimo. Metodologías como el aprendizaje basado en proyecto, en que justamente el estudiante conecta con su comunidad y en torno a preguntas esenciales desarrollan proyectos en que
obviamente aplican parte del currículum en cuanto a conocimiento disciplinar para resolver problemas que nos conectan y entregan una solución a su entorno. Entonces, estos elementos, y yo sé que puedo estar diciendo muchísimas cosas que no son de ninguna manera novedosas para los docentes, pero parece ser que cuando decimos, bueno, ¿cómo lo hago en educación remota? Me voy rápidamente a la herramienta, voy rápidamente a pensar en la plataforma, pero olvido todo esto. Olvido de que una clase en un colegio funcionando normal, con 40 o 35 o 45 estudiantes, un aula no es efectiva en cuanto a su aprendizaje si es que estamos haciendo clases expositivas. O sea, ya tenemos un montón de insumos en cuanto a estos tres elementos que no debemos perder de vista cuando decimos, bueno, ¿cómo lo hago en lo digital? No tengo solamente que alfabetizarme en el manejo de la herramienta. Tengo que ver cómo me funcionaba en la sala de clase real, cuáles son los intereses y el contexto digital en el que nos estamos desenvolviendo, y en cuanto a educación remota, cuál es el contexto que estamos viviendo para no perderlo de vista y hacer que esta educación tenga mucho más sentido para los estudiantes. Y bueno, ya mucho más en materia y haciendo esta introducción, ¿qué decimos o de qué se trata este concepto de educación remota? Básicamente se resumen estas tres grandes ideas. En educación remota tenemos dos grandes tipos de actividades o de momentos en los cuales nosotros nos conectamos con los estudiantes. Una modalidad es el trabajo asincrónico, vale decir que los participantes, los estudiantes o con quienes estemos interactuando no coinciden en el tiempo. Puedo yo entregar una tarea que voy a revisar después, y esto implica de que no estoy desarrollando una actividad, estoy desarrollando una actividad asincrónica, pero también en educación remota, justamente aprovechando todos los beneficios que nos trae la conectividad y el Internet, hay momentos en que podemos desarrollar actividades sincrónicas, en donde justamente los participantes interactúan simultáneamente. Y es este escenario en el cual se entrelazan diversos tipos de actividades en una secuencia de aprendizaje. Es en este... ¿Cómo? Perdón. Ay. Es en este escenario entonces en donde el profesor tiene que considerar cuáles van a ser los momentos más indicados para o conectar y desarrollar una actividad sincrónica, o por el contrario, darle cierta espacialidad temporal al desafío pedagógico y después retomar el trabajo. ¿Cómo se ejemplificaría esto? En un momento asincrónico, por ejemplo, yo podría trabajar con el texto de estudio, una herramienta que cobra absoluta relevancia hoy en día justamente con todas las brechas digitales que vivimos y la conectividad. El texto de estudio es un muy, muy buen instrumento y tenemos que sacarle partido, revisar y ver cómo podemos acompañar desde la distancia este trabajo con los manuales. Como por ejemplo una entrevista en el entorno cercano podría ser una muy buena instancia de trabajo asincrónico, al estudiante entregarle las mejores indicaciones para que reflexione, evalúe, comprenda por qué hay ciertas temáticas que tenemos que estudiar o que estudiamos en el colegio que tienen que ver con nuestro día a día. O por ejemplo reflexionar en torno a un video. Todos estos tipos de actividades perfectamente pueden ser con una muy buena pauta, con una muy buena secuencia,
pueden ser entregadas a los estudiantes para que las desarrollen en autonomía después de determinado tiempo y después retomar justamente en un encuentro asincrónico en que la conectividad, que no siempre tenemos asegurada, pero que la estamos considerando en este escenario, en que la conectividad justamente nos permite a través de una videoconferencia o a través de actividades interactivas o esto es con asterisco, aplicación de pruebas, podríamos conectarnos de manera sincrónica. ¿Por qué digo que la aplicación de pruebas está en asterisco? Porque evidentemente que uno de los ejes como que críticos que están hoy en debate es la aplicación de instrumentos de evaluación, desde evaluaciones sumativas a nivel de aula hasta instrumentos más transversales como el CINCE. Entonces, en educación remota, es muy relevante que el profesor, además de todo lo que ya tenemos en contexto, considere de que el aprendizaje y cómo yo orquesto una secuencia de aprendizaje va a tener estos dos momentos y no tiene que replicar bajo ninguna circunstancia lo que se viene desarrollando en el aula convencionalmente, ni mucho menos replicar 90 minutos de trabajo intentando conectarnos a través de videoconferencia, porque es agotador, porque no tenemos la capacidad de ir monitoreando efectivamente que todos estén trabajando de la mejor manera, etc. Entonces, esta premisa es fundamental. Ninguna de las secuencias didácticas o secuencias de aprendizaje que los profesores diseñan debiese perder de vista esto, y más aún, considerando las adversidades con las que nos estamos desenvolviendo hoy en día, de conectividad y de crisis sanitaria, social y económica, van a cobrar muchísima relevancia las actividades asincrónicas. Y si es que son sincrónicas, vale decir, de la mano de Internet, idealmente no con un consumo elevado de Internet. Este es el escenario entonces en el que debemos poner en marcha, y esto de nuevo es por qué estaban estas tres premisas declaradas. No debemos olvidar que lo que queremos poner en marcha son los conocimientos, habilidades y actitudes, y no un abordaje transmisivo del currículum en que intentamos, obviamente con las mejores intenciones, darle cobertura al currículum, pero al no estar eventualmente implementando las mejores estrategias, no estamos siendo efectivos. Entonces el aprendizaje no está siendo significativo, por ende, por más que nos esforcemos, al no estar diseñándolo bien, no vamos a obtener los mejores resultados. Cuando los profesores nos detenemos y nos sentamos a pensar justamente en cuáles van a ser estas secuencias, cómo las vamos a orquestar estas secuencias, matizando entre lo sincrónico y lo asincrónico, hay que tener en consideración las ventajas y desafíos que nos plantean cada una de las modalidades. En cuanto a las actividades asincrónicas, evidentemente que un beneficio, un elemento muy bueno es que permiten a las y los estudiantes avanzar a un ritmo y a un método individual. Esto nos permite atender la diversidad e incluso integrarlo con los intereses particulares de los estudiantes. Pero justamente esto va muy de la mano con el desafío de cómo lograr la autonomía, la disciplina y la autorregulación. En ese sentido, el acompañamiento a los más pequeños, por ejemplo, va a tener que ser mucho más notorio que si es que hablamos de educación a nivel superior, en donde la autonomía ya debiese ser un factor mucho más resuelto. Entonces, cuando nos sentamos como docentes a pensar considerando los factores que ya mencionamos, que la educación remota incluye estos dos escenarios, lo sincrónico y lo asincrónico, bueno, ¿qué nos ofrece lo sincrónico? Obviamente que de las ventajas es que podemos interactuar y adaptar ágilmente nuestras prácticas según lo que vayamos observando. Yo podría
diseñar un encuentro de 40 minutos, por ejemplo, para monitorear el trabajo que vengan desarrollando los estudiantes, y rápidamente atender las consultas, rápidamente levantar algún problema de equipo que se vaya, que se haya ido presentando, etc. Entonces tenemos esta ventaja, como en el mundo real, evidentemente, de adaptar y reaccionar de manera ágil, pero cuando, y esto ya lo han declarado bastante los profesores, cuando abusamos de esta modalidad sincrónica del encuentro, sobre todo pensado en este formato de la videoconferencia, el formato se empieza a agotar, el involucramiento de los estudiantes empieza a decaer, y justamente la atención no la tenemos 100% cubierta. Ahora mismo yo estoy hablándole a la pantalla y en algún momento vamos a tener un espacio de interacción de todas maneras, pero este es un escenario muy diferente. Aquí hay personas que están interesadas y que tuvieron la intención de unirse a esta actividad, mientras que por más de que un estudiante pueda tener la mejor de las intenciones de conectarse a su clase y darle continuidad a su proceso, tampoco tenemos certeza de que las condiciones en cuanto a lo doméstico sean las mejores. Entonces tampoco, por más que tenga la voluntad, el involucramiento lo voy a tener asegurado en encuentros sincrónicos. Justamente es en este escenario en donde se develan las brechas de acceso, y por eso insistimos en que la modalidad asincrónica toma muchísima más relevancia. Vamos entonces ahora de lleno a ver cómo y cuáles prácticas podrían ser las más efectivas para diseñar una educación remota que apunte al logro de los objetivos que tenemos como docentes, y que considere todas las adversidades y factores del contexto que estamos enfrentando. ¿Cuáles podrían ser entonces las determinadas? Estos son ejemplos y de hecho no vamos a abordar todo lo complejo del proceso de aprendizaje, pero vamos sí a hablar de algunos momentos o algunas manifestaciones de proceso de aprendizaje y cuáles herramientas podrían beneficiar estos escenarios. Y en ese sentido, llamémoslo momento, llamémoslo escenario, llamémoslo componente, pero de lo que estamos hablando es del aprendizaje del estudiante. Nos vamos a referir a la activación, al acceso al contenido y a la generación de discusiones. ¿Por qué estos tres elementos? Porque justamente va a depender muchísimo de cómo activamos el acercamiento al proceso pedagógico. Va a depender justamente de eso, no sé si en realidad depender, pero va a impactar altamente en la motivación, que es un elemento en riesgo que tenemos hoy en día, para lo cual tenemos que trabajar y hacernos cargo. La activación y incluso me atrevería a decir que la seducción, la pertinencia, que les haga sentido. Bueno, ¿cómo activamos el proceso? ¿Cómo generamos el acceso al contenido? Por eso también recordemos algunas de las premisas. Estamos en el siglo XXI, hay conectividad, no tenemos garantizada evidentemente el acceso a Internet de todos los estudiantes, pero sí está más que claro que estamos en la era de la información y del conocimiento y que las dinámicas en cuanto al tratamiento de la información tienen que ser sumamente diferentes. ¿Y por qué generación de discusiones? Porque recordemos de que estamos hablando siempre de aprendizajes y de prácticas en que el estudiante va a ser el protagonista, el sujeto activo. Vamos, por ejemplo, con prácticas y con una materialización de cómo podría ser la activación. No dejemos de lado que estamos siempre recordando lo que nos enseña en la sala de clase, qué es lo que nos funciona y qué es lo que no, y cuáles son las oportunidades que tenemos en el mundo digital. Recordemos siempre esos tres elementos.
Está el escenario aula, está el contexto digital y está la educación remota. Bueno, ¿cómo activo yo en una sala de clases convencional? Ya, dejémoslo definido que con preguntas. ¿Cuáles son herramientas digitales que podrían, que podrían facilitar este escenario? Perfecto, las mapeo, identifico cuáles son las herramientas, busco en función del objetivo pedagógico que tenga por delante, pero después adapto y digo qué podría de esto efectivamente implementarse considerando el contexto de educación remota que estamos viviendo. De nuevo, conectividad, crisis sanitaria, etc. Entonces, si pensamos en una sala de clases convencional, vamos a... Ay, perdón, se me fue el... Ahí está. Ay, se me fue la animación del icono. En una clase sincrónica, por ejemplo, esto es un ejercicio muy básico que vamos a pensar en ir aplicándolo, o los invito a ir haciendo el paralelo a su nivel en el que se desempeñan, ya sea desde educación inicial a niveles superiores. Evidentemente que nosotros activamos conocimientos previos bajo la pregunta, con matices, con intencionalidades, etcétera, pero la activación de lo que se viene trabajando con antelación es fundamental, pero además la contextualización y la pertinencia en cuanto a lo que estamos viviendo hoy. Insisto, de nuevo toma muchísima relevancia el aprendizaje contextual. Entonces, ¿qué podría hacer yo en la sala de clase? Lanzar ideas, preguntas que yo tenga preparadas o aplicar un cuestionario en el caso de estudiantes más pequeños para repasar y quizás como en preguntas en que yo debo necesariamente asegurar que se hayan incorporado ciertos conocimientos disciplinares. Tengo que hacer un cuestionario, lo podría hacer en directo, o sea, con mano alzada o aplicando un instrumento físico, o también podría hacer una tarea o un instrumento diagnóstico más bien formativo en que se analizan posteriormente los resultados y me entrega un input como para ir adaptando las estrategias didácticas. Entonces, es este escenario en que yo tengo la sala de clases en que habitualmente genero esto, me voy a la activación de conocimientos previos, aplico la técnica de la pregunta, reviso un cuestionario rápido, ¿qué me resulta? ¿Qué no me resulta? En el escenario real, bueno, ¿cuál es una herramienta digital que nos podría hoy en día hacer este mismo ejercicio y después cómo lo adapto en función a mi realidad? Les voy a mostrar ahora, perdón, una herramienta que se llama Quizzes, pero antes quiero ver el chat porque evidentemente que después de harto rato van a ir apareciendo dudas. Denise, mira, voy a y en preguntas y ver respuestas, ¿quieres que te vaya contando las preguntas que esto. hubo? Mira, Dale, sí. Las preguntas refieren sobre todo a las actividades sincrónicas. Vale. Entonces, por ejemplo, cómo utilizar las actividades asincrónicas en educación básica, porque por lo general los estudiantes no completan estas actividades, entonces cuando tienes las actividades sincrónicas asumes que las completaron, pero no las hicieron. Y de la mano con esa pregunta está cómo se podría realizar una actividad sincrónica por WhatsApp, y cuál es el tiempo adecuado para las actividades sincrónicas, considerando que 90 minutos es excesivo. Absolutamente. Entonces, ¿cómo aseguramos el cumplimiento del trabajo sincrónico? ¿Cómo hacer una actividad por WhatsApp?
y la duración. Ya, justo vienen un poquito más, lo toman los ejemplos. Espérate, ¿qué me falta? Hacer un WhatsApp. Hay una más que refiere a los apoderados. ¿Cómo explicarle a los apoderados que las clases remotas no pueden tener la misma duración que las clases presenciales? Perfecto. Ya, mira, voy a hacerme cargo de algunas ahora antes de justamente avanzar, retomando algunas de las ideas del comienzo, porque hay cosas que incluyen el inicio de la presentación que parecen ser evidentes, pero que insisto que cobran muchísima relevancia. Espérate. Como por ejemplo, que en este escenario a nivel nacional y global, la comunidad educativa, en este contexto de crisis, está tomando muchísima relevancia, y los equipos directivos, evidentemente que considerando los lineamientos que entrega el ministerio o las instituciones con las que trabajen, las comunidades son las que toman un rol fundamental. Eh, yo les decía también hace un momento, existen instrumentos, existe el proyecto educativo institucional, existen un montón o sea, ¿cómo incluso le damos relevancia a algo que hoy puede ser muy agotador, pensar y orquestar, que es una reunión de apoderados, porque tiene que ser evidentemente también eh, por videollamada? Así por lo menos es lo que yo he sondeado en mi entorno, que ese es el formato. Eh, el equipo directivo cobra muchísima relevancia para insistir en que las decisiones que, obvio que no se van a imponer, siempre se van a mancomunar, pero van a estar en función a que lo que se pretende hacer es en beneficio de los estudiantes, y está declarado de que no es efectivo un encuentro de 90 minutos, por ejemplo, sincrónico, porque no te está asegurando en lo absoluto que los estudiantes estén aprendiendo por justamente la lógica que yo les comentaba hace un momento. En aprendizaje a distancia, o en el e-learning, el aprendizaje es lo relevante, es la actividad del estudiante, es el proceso en el cual nosotros los desafiamos a desplegar todas sus habilidades y actitudes también, obviamente, y aplicar el conocimiento disciplinar, que lo podemos evidentemente transferir, y se los quiero mostrar, porque justamente es otro de los componentes que están en estos tres ámbitos que están abordándose hoy día. Uno es, bueno, cómo justamente disponibilizamos el contenido. Es parte esencial de una clase, de lo que hace un profesor. El conocimiento disciplinar tiene muchísimo que ver con lo que yo incluyo en el diseño de mi secuencia didáctica, pero no lo es todo, es un momento. Y volviendo justamente a la primera pregunta, ¿cómo asegurar el cumplimiento de actividades asincrónicas? Porque una actividad sincrónica, si es que igual en una sala de clases la pienso en eh, copiar ciertos elementos del texto, o qué sé yo, actividades que tengan un bajo nivel de desafío en cuanto a habilidades del pensamiento, tanto en la sala de clases convencional como en un contexto virtual, no va a tener un aprendizaje efectivo. Entonces, el desafío como docente y como el profesional justamente competente en cuanto a la didáctica es decir, bueno, esto es una secuencia, y una actividad aislada no va a tener resultado, porque es lo mismo que me podría pasar en una sala de clases convencional, en que si es que yo les digo al estudiante desarrolle de manera aislada la actividad de la página
15 del texto de estudio, no va a asegurar tampoco un aprendizaje. ¿Cómo lo aseguro? ¿Cómo aseguro el cumplimiento de ese aprendizaje? De una actividad asincrónica, evidentemente vinculándola en un proceso más complejo, en que yo retomo, en que el contenido disciplinar lo voy a tener que integrar sí o sí en una actividad de aplicación, en que no tenemos que agobiarnos, el ministerio ya está dando luces muy concretas de lo que está haciéndose en cuanto a priorización curricular. Se está trabajando en varios frentes en cuanto a la revisión de los contenidos, de los objetivos de aprendizaje, y se está poniendo muy sobre la mesa la contextualización. Entonces todo lo que significa el aprendizaje de los contenidos lo podemos aplicar ahora a lo que estamos viviendo como sociedad, a la revolución que estamos viviendo en nuestras casas, al impacto. Bueno, un ejemplo que les quiero mostrar es justamente, por ejemplo, el tema del impacto del coronavirus en temáticas medioambientales. ¿Por qué no ahí hacer análisis de gráficos en matemática, hacer construcciones de texto en lenguaje que tengan que ver justamente con una temática real, hacer revisiones historiográficas de pandemias a lo largo de nuestra historia y el impacto socioeconómico que podría haber tenido un fenómeno como este antes y en qué se diferencia ahora. La pertinencia del aprendizaje que nosotros siempre tenemos que cuidar en un escenario real, en un escenario físico, es exactamente la misma que la que tenemos que cuidar en un escenario virtual. Entonces, insisto, si queremos asegurar el cumplimiento o asegurar el cumplimiento, decía, del aprendizaje en una actividad sincrónica, es porque la tengo que orquestar en una secuencia mucho más compleja en que no hay momentos aislados. ¿Cómo involucramos a los apoderados? Estamos en un contexto de crisis en que están saltando muchos factores, la comunidad educativa cobra muchísima relevancia, a nivel directivo sí o sí tiene que haber una, eh, una adecuación y un trabajo codo a codo con los equipos, con los profesores, para que se diseñen estrategias en conjunto y que sean muy bien informadas a los apoderados y que sean construidas también con los apoderados. Entonces, tenemos que ser aquí todos aliados. ¿Y cómo vamos a hacer una actividad en WhatsApp? Lo vamos a ver justo. Va a ser una de las manifestaciones de lo que se podría hacer en una de las secuencias que vamos a revisar. No me quiero extender mucho más, así que la presentación que van a tener ustedes después, disponible junto con el video, va a tener unos hipervínculos, entonces ustedes van a poder hacer la navegación real. Podríamos haber hecho el ejercicio de saltar a la plataforma ahora, pero considerando que no es un workshop esto y que vamos a priorizar el tiempo, les voy a mostrar para ver cuáles son las oportunidades que nos ofrecen las herramientas, cuál es la interfaz y por qué hay ciertos elementos que declara la interfaz que hacen que una herramienta digital sea seductora, sea efectiva, sea pertinente. Y en este caso, por ejemplo, Quizzes, es una herramienta, me imagino eh, que varios ya que pueden conocer Kahoot, es una de las emblemáticas ya de las herramientas digitales para activar. Esta es otra, pero que se las quiero mostrar para que les haga sentido en la lógica que les decía de una secuencia, no necesariamente voy a activar porque sí, voy a activar porque les voy a preguntar a los estudiantes algo que sí o sí tiene que ver con alguna tarea que tuvieron que desarrollar para el encuentro anterior, o que tiene que ver con algún contenido que se va a abordar en los 35, 40 minutos que nos encontremos a resolver un desafío. Porque mi clase presencial va a ser un desafío súper acotado de trabajo en grupo, por ejemplo, y que podría ser en el escenario de WhatsApp en caso de que tengamos que hacer algo más, como lo decíamos en la universidad, algo más liviano para no considerar altos niveles de consumo de Internet.
Esta es como esta no es como esta es la interfaz de esta herramienta. Pueden agregar temporizador para hacer de este encuentro o de esta pequeña actividad algo un poco más dinámica, más desafiante en cuanto a, a técnicas de juego. Esta particularmente en cuanto a inclusividad, permite leer en voz alta el texto, pueden jugar con los memes, pueden agregar cuestionarios, pueden hacer fichas de estudio o flashcards, que son estas fichas de repaso, pueden hacer grupos de estudio. Y bueno, en este caso, un ejemplo es qué es lo que más has disfrutado de la cuarentena. Esta es una foto que es un ejercicio muy demostrativo y básico, pero para que vean que lo pueden configurar como ustedes quieran. Esta es una pregunta de desarrollo breve. Pueden poner imágenes, abajo hay unos iconos en que sale, hay música de por medio, hay como un cantador que le da más suspenso. Y bueno, la siguiente pregunta, en que hay otra foto, ustedes la pueden configurar como quieran, ¿cuáles son los elementos que más me han costado en la cuarentena? Esto puede ser una activación breve, concisa, pero sí o sí algo que los capture en el encuentro sincrónico y que nos permita sacar cierta información, no vamos a preguntar cosas porque sí, eh, para trabajar en el encuentro, en la videoconferencia o en el espacio temporal resguardado que tengamos para el trabajo disciplinar. Entonces, lo activamos con algún componente digital, levantamos cierta información, herramientas digitales para hacer este tipo de ejercicios. Hay muchísimas. Estaba el mouse. Y bueno, ¿qué más tienen, por ejemplo, en esta herramienta, en Quizzes? Pueden crear una gran cantidad de cuestionarios. Hay cuestionarios que están a disponibilidad de la comunidad educativa. Lo bueno de esta herramienta también es que les entrega informes, entonces ustedes pueden hacer un registro de evaluación formativa, pueden generar clases, pueden generar colecciones en cuanto a temática, pueden configurar memes personalizados también para darle más personalización al trabajo con cada uno de sus grupos. Y abajo está el enlace a información didáctica de esta herramienta y a un tutorial para que lo puedan revisar después, porque, insisto, esta es solamente una muestra de la herramienta. Entonces, perfecto, tengo conectividad, voy a trabajar con 20 estudiantes y tengo certeza de que cada uno tiene acceso a un computador y relativa estabilidad en Internet. Pero ¿qué pasa cuando no la tengo? Efectivamente tenemos que pensar en una modalidad liviana y esta herramienta, por eso se las presento también, tiene la opción de imprimir el material. Entonces, en el caso de que hayan estudiantes o que el profesor lo defina, estamos pensando en la misma secuencia, en el mismo ejercicio pedagógico, pero ahora no online, estamos pensando en offline. Quiero levantar cierta información, voy a hacer unas preguntas breves que se las puedo mandar a los apoderados por mail, por redes sociales o por WhatsApp, que en general son las plataformas que están aseguradas en los planes de datos para estar constantemente conectados. Un insumo fácil de enviar, y aquí también tenemos brecha, o sea, no tenemos certeza de que todos puedan ir al ciber a imprimir o que tengan impresora en la casa, pero bueno, si nos ponemos a pensar en todas las limitantes, se nos va a reducir muchísimo el ámbito de acción. Entonces estamos pensando en una familia en que no tiene conectividad, mandamos material impreso, nos aseguramos de que hay una elaboración de la actividad generando un registro digital. El estudiante lo hace y el apoderado ahí sí o sí nos va a tener que acompañar sacándole una foto, y después en el encuentro virtual que podríamos justamente hacer en videollamadas por WhatsApp, pero en grupos pequeños en que no podemos tener conectados a todos los estudiantes,
porque la herramienta no lo permite, no es como Zoom que está configurada para tener audiencias masivas, y porque estamos pensando, por ejemplo, que esta es una actividad podría ser en realidad una actividad para estudiantes pequeñitos, y que sería absurdo pensar que vamos a tener más de 10 personas, más de 10 niños. En ese sentido, de nuevo, la comunidad educativa, las decisiones que se toman a nivel institucional son sumamente relevantes, porque yo tengo que rediseñar mi plan de estudio. Las horas no son las mismas, los horarios debiesen estar más o menos resguardados, pero yo no tengo clases en el bloque horario que tenía antes, y si es que no es así, tampoco va a ser necesariamente en ese momento con los 40 estudiantes que tenía, voy a tener que ir parcializando. Entonces, la coordinación a nivel de equipo de gestión es absolutamente relevante. Quiero irme un poquitito más rápido para mostrarles más ejemplos, y después de navegar en los ejemplos, pasar a más preguntas, porque se nos va a ir el tiempo. Estábamos pensando en que una de las dimensiones o de los momentos del proceso pedagógico tiene que ver con la activación, pero otra tiene que ver con el acceso al contenido. ¿Cómo podría yo facilitar información que yo después voy a recoger para desarrollar alguna actividad? Un ejemplo emblemático, el video interactivo. Vamos a pensar que tenemos ciertas condiciones materiales a nuestro favor, entonces podemos trabajar con un video interactivo. Básicamente, ¿qué se refiere a un video interactivo? Que podría incluir algunos de estos elementos para generar intercambios. Tiene que haber una dinámica dialógica en un video interactivo. Debe haber un estímulo y una respuesta en el corto plazo para decir de que efectivamente algo que yo lanzo en el video implica una respuesta, independiente cual sea, pero que implica una respuesta que va a generar una secuencia y esta lógica de diálogo en que yo estoy intencionando el tratamiento de algo, de algún contenido, de alguna habilidad del pensamiento, etc. ¿Y cuáles podrían ser los escenarios las configuraciones de interacción? Áreas para hacer un clic, pregunta-respuesta, casillas para ingresar datos, en video más elaborados, pistas 360, opciones para escoger y avanzar. ¿A qué me refiero? Lanza una pregunta, tienes 3 alternativas y en función a lo que tú escojas vas a poder avanzar. Sí o sí los videos interactivos tienen que ser breves. En realidad cualquier video que nosotros ocupemos como contenedor de la información que queremos trabajar debe ser breve, debe ser puntual, inteligible, o sea, comprensible por el estudiante, idealmente, como les decía, parte de una secuencia más compleja. Si es que yo les mando un video y les digo, respondan 3 preguntas, que no voy a abordar de manera, de alguna manera, en una secuencia didáctica, evidentemente que corro el riesgo de no asegurar el cumplimiento del objetivo de aprendizaje, como decían hace un rato. Entonces, tenemos sí o sí que considerar que hay una secuencia más compleja. Me preguntan cómo usar quizzes. Mira, si es que nos vamos a la herramienta propiamente tal, nos vamos a demorar un poquitito más, pero cuando tengan la presentación, abajo hay un enlace con un tutorial y con un post bien bueno de cuáles son las características didácticas como más relevantes que tiene. Bueno, vamos entonces que tenemos un video interactivo. Aquí hay un ejemplo, también me gustaría mostrárselos, pero en pos del tiempo, ¿a qué se refiere este video interactivo? Básicamente en que en función justamente al estímulo-respuesta se va desarrollando el relato. En este caso, esta es una organización que se dedica a desarrollar videos interactivos a nivel de diversas industrias, y aquí yo voy escogiendo cuáles pueden ser los ingredientes de un postre, y en función a los ingredientes se va construyendo, obviamente, el resultado. En una actividad pedagógica yo no voy a querer quizás escoger estos elementos, sino que algo más relacionado a mi asignatura. Y en ese sentido, una herramienta que nos permite construir videos interactivos
intercalando momentos de reflexión, de problematización, de aplicación, es Edpuzzle. Edpuzzle permite editar videos propios o que están disponibles en la red para adaptarlos a las necesidades educativas que defina el docente. En ese sentido, se puede recortar, por ejemplo, la extensión de un video de la BBC o del Discovery, o la noticia que salió anoche por una situación de emergencia que estamos viviendo. Nos permite grabar y añadir voz al video, nos permite configurar preguntas de selección o preguntas abiertas, o sea, de breve desarrollo, y asignar incluso el material a una clase o a un grupo específico. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que yo no estoy disponibilizando contenido de manera aislada y que no implique alguna actividad mediada por el docente, sino que por el contrario estoy disponibilizando información con algún otro componente pedagógico que después yo sí o sí voy a tener que retomar en una secuencia didáctica. Estos videos van a ser breves, perfectamente pueden ser parte del momento asincrónico, yo lo entrego y le asigno una temporalidad para que sea revisado, para que sea trabajado con una guía complementaria que puede ser una guía física, y después en el momento sincrónico retomo las preguntas de reflexión de este mismo video y los hago hacer un trabajo en grupo que no les demande más de 20 minutos para poder después hacer una puesta en común de otros 10 minutos más y levantar el siguiente desafío que podemos retomar a la semana siguiente. Insistían en la pregunta de cuánto debiese ser la duración de una clase sincrónica, entendiéndola en modalidad de videoconferencia. Ya es más que transversalizado el discurso de que no debiese superar una hora, y sí o sí a resolver trabajo práctico. Si nosotros no estamos en posibilidades en este momento de trabajar con la metodología de clase invertida o de flipped classroom, porque la metodología en sí misma implica ir matizando presencialidad con trabajo a distancia, y la presencialidad evidentemente no la tenemos hoy en día asegurada, pero hay luces que nos entrega esta metodología de cómo podemos ir intercalando trabajo que se les explica a los estudiantes para que hagan una reflexión de la parte teórica, y el encuentro se vuelca sí o sí al trabajo práctico. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tomo un video yo, este es un ejercicio que también lo van a poder ver como ejemplo en la PPT, ahí está el enlace. Tomé un video de 5 minutos, de hecho que está disponible en internet, que habla del efecto ambiental del coronavirus, y yo lo intercalé con 3 preguntas dos de alternativas y otra de desarrollo, que tienen que ver evidentemente con el contenido, y que ese contenido yo puedo retomar en el encuentro presencial con algún ejercicio de aplicación. Si es que ese ejercicio de aplicación no es resuelto en la actividad en que yo me encuentro con los estudiantes, evidentemente es porque no revisaron el trabajo o el video, más bien, no revisaron el video y no desarrollaron la actividad previa. Eso se va a ir declarando, eso me va a ir dando luces de cuáles son los ajustes que tengo que ir haciendo, y evidentemente va a ir diciendo va a ir diciendo dónde tengo que tomar más alerta. ¿Esta aplicación es gratuita? Sí, es gratuita. Las que están acá en la PPT son gratuitas. Insisto, nos vamos a demorar si es que salgo y les hago clic en el enlace, pero lo van a poder ver ustedes con este mismo ejercicio y con un breve tutorial. Una herramienta muy similar, que la voy a pasar más rápido, es Dialogues, que impulsa sostener debates en torno al análisis de un video. También puedes trabajar con contenido que está disponible en la web, editarlo, intercalar preguntas, encuestas, comentarios, etc. Y además, lo relevante, y aquí es otra de las cosas que no tenemos que perder de vista, el profesor no es el único que tiene que, de hecho, no es el que tiene que elaborar fundamentalmente material digital, sino que por el contrario puede ser el que presente herramientas digitales para que sean los estudiantes los que construyan.
y estas herramientas, que esta también es gratuita, perfectamente podría ser el insumo para que los estudiantes construyan pruebas para ellos mismos. La reflexión del coronavirus en cuanto al calentamiento global, cómo estoy, qué sé yo, cambiando mi presupuesto, cómo está cambiando el presupuesto familiar a propósito de la crisis sanitaria, que también podría ser a propósito de una cápsula que se encuentre ya en YouTube. O sea, no estamos pensando en que tenemos que invertir gran cantidad de tiempo en edición, estamos pensando en que ya hay mucha información en la web. Y este es el otro ejemplo que les decía. Crisis medioambiental y coronavirus, es exactamente el mismo video, pero en este caso las preguntas quedan declaradas a un costado y sale el minuto en el que está la pregunta. Entonces, en este caso, en función al contenido, dice, antes de continuar responde, ha cambiado tu comportamiento medioambiental desde que nos afecta el coronavirus, porque el video evidentemente lo dice, la pregunta es dónde se produce el dióxido de carbono, etc. Materiales breves, este video es muy cortito, y hay una infinidad de materiales ya elaborados que ustedes pueden hacer o rehacer a propósito de lo que hay. Entonces, insisto, estamos hablando de activaciones. Las activaciones no necesariamente van a asegurar conectividad, por ende podemos usar una herramienta como Quizzes para trabajar en videoconferencia, pero puede hacer una adaptación a una implementación más liviana, imprimiendo y haciendo una videollamada. Consume mucho menos recursos. Los activé. Luego de que los activé, retomemos el trabajo que hicieron en cuanto al contenido que yo disponibilicé. ¿Cómo lo disponibilicé? A través de un video que no es extenso, que es interactivo y que necesariamente va a incluir algo que yo voy a retomar en el trabajo sincrónico. Y después, por ejemplo, podríamos pensar en material elaborado por el docente. Esto también se los voy a pasar rápido, pero es bueno saberlo porque es un truco que en general sorprende que no lo sepan de manera masiva, pero elaborar un slidecast es bastante sencillo y es con una herramienta que me atrevería a decir que tenemos la mayoría. Y bueno, ¿en qué consiste un slidecast? Es básicamente la grabación de es una técnica de grabación de pantalla en que vamos registrando el contenido de las diapositivas mientras se realiza la presentación. O sea, esto mismo yo lo podría estar grabando porque estoy avanzando solamente en diapositivas, pero además puedo complementar la narración de audio. O sea, tal cual hacer una animación que se conoce como screencast, pero en rigor el screencast es la grabación de la pantalla. En el slidecast yo estoy grabando la presentación solamente y le estoy anexando el relato. El slidecast no debiese tampoco superar los 10 minutos, también debiese ser enfocado en un contenido muy puntual y eventualmente podría anteceder un trabajo práctico asociado. O sea, hay un proceso reflexivo, hay preguntas críticas de análisis que van a ser retomadas en el encuentro sincrónico, y ahí es donde disponibilizo el contenido. ¿Cuál es la herramienta? Es PowerPoint. Lo pueden hacer con PowerPoint esto. Es bastante sencillo. Tienen que abrir la diapositiva, seleccionar la opción insertar, poner grabar pantalla, les van a salir estas opciones, van a ver estos cuadrantes, abajito van a tener el enlace de cómo hacer este paso a paso, pero ustedes sin conectividad, con un software sofisticado de edición, que igual hay, perfectamente podrían animar PowerPoints de 5, 8 minutos hasta 10 minutos, intercalando preguntas reflexivas claves que van a ser retomadas en esta secuencia a la hora de tener el encuentro sincrónico. Entonces, en el caso de que no tenemos certeza de que la conectividad está cubierta, de que no tengo una plataforma, un LMS, un Learning Management System, una plataforma de gestión de aprendizaje, por ejemplo Moodle, que es una plataforma abierta, por ejemplo Classroom, que es la que ha transversalizado el ministerio, y otras más. Si es que no tengo asegurado eso, trabajo con las redes sociales. Ya dijimos que el WhatsApp podría ser una herramienta para hacer encuentros pequeños en que
reflexiono en torno a preguntas que yo les envié a los papás para que sean impresas o para que trabajen desde el mismo celular, pero que las resuelvan en su cuaderno. El WhatsApp puede ser una alternativa, el PowerPoint, que está animado en un formato slidecast, perfectamente puede ser compartido a través de las redes sociales. ¿Por qué redes sociales insistimos? Porque son las que están mayormente aseguradas por los planes de datos para, para cualquier tipo de... Está asegurada en la mayor cantidad de planes. Entonces, tenemos la activación, tenemos que la disponibilidad del contenido va a ser relevante para el trabajo práctico, y la generación de discusiones, evidentemente que también es sumamente crítica. Podemos hacer discusiones asincrónicas y sincrónicas. Las discusiones son un elemento relevante en que el estudiante es el protagonista, y en donde pretendemos construir conocimientos y capacidades colectivas. Los estudiantes en las discusiones deben contribuir con ideas propias, deben escuchar, y en este caso leer también a sus pares, responder, poner en práctica ciertas habilidades como explicar, argumentar, interpretar, etcétera, y el profesor justamente es el que facilita esta discusión. ¿Cómo lo podría hacer? Esto es un enunciado bastante rápido de cuáles podrían ser prácticas de cómo poder asegurar las discusiones. Insistir en que los estudiantes, mediante la técnica del parafraseo, por ejemplo, reelaboren una idea, repitan lo que ha señalado otro de sus compañeros, razonen en cuanto a la argumentación que dio otro de sus compañeros, sumen alguna idea y algo que aporte de manera diferente a lo que ya fue señalado por otro compañero, respetar los tiempos y los momentos para que cada uno de los estudiantes intervengan, sostener el pensamiento. ¿En qué sentido? Puedes dar un ejemplo cuando tenemos que insistir en el doble clic, en la profundización de algún elemento, en reconstruir. Lo que señala Daniela, por ejemplo, es un elemento de lo que venimos estudiando, etc. Hay estrategias en que la generación de discusiones se va a hacer muchísimo más efectiva si es que es el profesor el que lo intenciona. ¿Y cómo lo podríamos hacer de manera sincrónica? Por ejemplo, con una herramienta como Mentimeter, en que nosotros lanzamos algunas preguntas y después, en torno a los resultados, aplicamos este tipo de técnicas, este tipo de estrategias para generar la discusión, y generamos una interacción sincrónica, o por otro lado, lo hacemos de manera asincrónica a través de un debate en la plataforma de Google Classroom, como podría ser generando una tarea o generando una pregunta. Lo relevante va a ser ahí de que no haya una pregunta-respuesta que se vaya agotando, sino que por el contrario la intervención del profesor vaya siendo la que permita que el estudiante vaya agregando nueva información, reflexionando los puntos de vista de sus compañeros, y que el debate sea la esencia del intercambio. Bien, podríamos haber hecho más presentaciones de más herramientas. Estas son, de hecho, bastante populares, por decirlo así, más bien conocidas, pero lo relevante es que la práctica pedagógica en el uso de cualquiera de estas herramientas va a ser la que define el uso. La herramienta en sí misma no es la que me va a dar la respuesta, sino es que lo que yo quiero lograr con esa herramienta va a ser la que nos va a permitir nutrir la experiencia de aprendizaje. La enseñanza es clave en el mundo, en la educación remota, en el sentido de que el estudiante tiene que ser el protagonista, y como les decía, la enseñanza tiene que estar en función a que los niños, las niñas y los jóvenes sean muchísimo más activos en desplegar sus habilidades, sus competencias y aplicar el conocimiento disciplinar. Me extendí igual. No, estuvo bárbaro. Eh, ¿Querés que te mencione alguna de las preguntas que hay?
por favor, porque... Mira, te cuento. Algunas refieren a cómo motivar a los estudiantes a participar en las sesiones sincrónicas, y otras refieren a cómo hacer más atractivas, por ejemplo, las actividades asincrónicas, porque esto de que tú comentabas, que los estudiantes no las completan, entonces, ¿cómo se podría hacer eso? Y tengo algunas más, pero vamos a tener que elegir algunas y no vamos a poder hacerlas todas. Mira, en general la respuesta no está en los fuegos artificiales que puedan tener las herramientas digitales. Aquí el secreto está en la didáctica. No es que porque yo vaya a trabajar con una herramienta digital voy a asegurar de que el estudiante lo haga, porque me atrevería a decir que las primeras videoconferencias que muchos de ustedes, o que muchos hemos tenido, en los primeros momentos eran mucho más llamativas, más interactivas, pero que se van agotando, así como se agotó en algún momento el uso de la pizarra interactiva, así como se agotó en algún momento el uso del PowerPoint, y así como se van a agotar un sinfín de herramientas que si no la ponemos a favor de la estrategia pedagógica, no van a funcionar. En ese sentido, de nuevo, ¿cómo motivar? Ahí tiene que ver muchísimo más con el tema de darle sentido y pertinencia al aprendizaje. Si es que yo le digo al estudiante, si yo lo desafío con un lápiz y una hoja a hacer un trabajo súper entretenido que tenga que ver con indagar, con inventar, con relacionarlo con sus hobbies, con problematizar el contexto actual que estamos viviendo, independiente de la herramienta digital, se va a sentir muchísimo más desafiado. Y por eso es que la introducción, por más que fuese evidente, señalaba de que las reflexiones las estamos desarrollando ya hace un muy buen rato, desde las prácticas que se desarrollan en el aula, en la sala de clases como la conocemos. La que estamos conociendo ahora arrastra ciertas prácticas, arrastra cosas que tenemos que aprender, eh, pero el, el componente digital no es el que va a favorecer absolutamente, sí, va a estar encuadrado con los intereses de los estudiantes también, porque son muchísimo más digitales, pero el asegurar la motivación y el cumplimiento va a tener mucho más con la estrategia didáctica. Bárbaro. Y una cortita y una un poquito más larga. La cortita es si puedes recomendar aplicaciones como Pizarra Digital y aplicaciones para grabar y editar videos que sea sencillo y gratuito, porque hay muchos profes que no conocen varias Sí. de Sabéis que tengo re mala memoria yo, pero tengo un repositorio justamente de esas que se los puedo mandar porque no me quiero ahora equivocar con los datos, y no me quiero salir tampoco de la pantalla. Se Pero, lo, pero sí hay gratuitas. Eh, les recomiendo, aunque a mí igual me cuesta, pero a la hora de que hagan búsqueda de herramientas pongan la palabra open source, porque en general los modelos con los que trabajan las aplicaciones son freemium, vale decir, tienen prestaciones gratuitas, pero con un límite que después tenemos que entrar a pagar para crear 5 videos o poner más iconos, etcétera. Pero voy a comprometerme con los datos de las herramientas porque no trabajo mucho, yo por ejemplo la pizarra compartida, pero sí tengo algunas buenas anotadas, que incluso algunas son complementos de Chrome o de Firefox, muchas más de Chrome. Eh, pero lo podemos poner, no sé, Nati, si te parece, sí, en el mismo en la Facebook. nota. Lo ponemos cuando subimos la nota y todo, podemos agregar como el listado de estas herramientas para que todas las tengan claras. Y la última, como para ir cerrando, refiere a, en este contexto de educación remota, cómo podemos incluir a los estudiantes con necesidades educativas permanentes. Eh,
La verdad, ahí sería ambicioso de mi parte pensar que tengo la respuesta. No es el ámbito de mi conocimiento, pero sí o sí puedo decir de que así como estamos flexibilizando, si es que no todos, pero la mayor cantidad de los criterios en cuanto a cómo tenemos que desplegar el proceso de aprendizaje. Evidentemente que también tenemos que hacer adaptaciones con los estudiantes que tengan necesidades educativas y que, como ya lo han declarado bastantes documentos que están circulando y que está abordando el ministerio, el bienestar socioemocional es la clave, es lo prioritario, y que el abordaje del currículum ahora va a ser mucho más eh, acotado, y esperemos que también los profesores apuesten por intencionar muchísimo más el desarrollo de habilidades. Tal cual. Muchísimas gracias, Patti. Te agradecemos muchísimo por tu presentación. Y les cuento a todos que con esto vamos a estar cerrando el webinar. Les agradecemos a todos por haber participado. Les recordamos que pueden acceder a la presentación de Patti en nuestro sitio web del Centro de Justicia Educacional. También estará en el sitio de OPED. Y el video estará disponible en los canales de YouTube de ambos centros al final de esta semana o a principios de la siguiente. Aprovecho para invitarlos a participar en el webinar del próximo martes, que también será a las 4:30, y estará a cargo de Valeria Cabello, quien presentará estrategias para el autocuidado, tanto para docentes como para que los docentes contengan y motiven a sus estudiantes, un aspecto fundamental en tiempos de crisis de tanta presión e incertidumbre. Varios de ustedes hicieron preguntas sobre la motivación y eso lo intentaremos responder la vez que viene. El afiche de inscripción estará disponible a partir de mañana y se los haremos llegar a sus mails. Aprovecho para contarles que también estamos generando un repositorio de experiencias docentes, porque a partir de los webinars nos hemos dado cuenta de que hay montones de experiencias individuales que lamentablemente no se difunden y las queremos compartir. Así que si alguno de ustedes tiene interés en que compartamos su experiencia, que estén haciendo canales de YouTube, publicaciones, Berta recién comentaba de una experiencia preciosa que atrajo a sus estudiantes, déjennos su email y los contactaremos como para ir difundiéndolo. Así que les deseamos un excelente fin de jornada y los esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos. Un placer, gracias, y que les vaya muy bien a todos y a todas.